¿Te has preguntado por qué pagamos impuestos? En esta ocasión te voy a compartir 3 normas tributarias que debes de conocer para un adecuado cumplimiento tributario. En Nicaragua existe un sistema tributario en el cual todos los ciudadanos tenemos la obligación de contribuir para que el Estado pueda destinar estos fondos que recauda a infraestructura, seguridad, salud, pueda hacer actividades que promuevan la inversión, en fin, los fines que le competen al Estado. Es importante que tú conozcas que existe un código tributario, la Ley 562. En esta norma tributaria se establecen todos aquellos deberes y derechos de los contribuyentes. ¿Qué pasa si no conoce esta norma tributaria? Vas a estar en una posición de vulnerabilidad, pues no vas a saber cómo actuar al momento de que ocurra un acto que te ocasiona un daño y no vas a saber cómo actuar. En el Código Tributario se establecen cuáles son los tipos de recursos administrativos que tú puedes realizar al momento de una fiscalización. También están establecidos cuáles son aquellos deberes formales y sustanciales que tienes que cumplir, pero a la vez están establecidos cuáles son las sanciones e infracciones que se generan al momento del incumplimiento de esos derechos. La primera norma que debes de conocer es el Código Tributario de Nicaragua. La segunda norma tributaria es la Ley de Concertación Tributaria y sus reformas. En esta ley se establece la variedad de impuestos a los que está sujeto al pago. El artículo 114 y 115 de nuestra Constitución Política establece que todos los impuestos deben de ser creados, modificados, suprimidos mediante una ley. En efecto, la Ley de Concertación Tributaria es nuestra norma, es la norma que regula todos los impuestos que nosotros estamos obligados a pagar. Y por último, el reglamento de la Ley de Concertación Tributaria establece el cómo yo voy a pagar esos impuestos. Por ejemplo, en el artículo 23 de la Ley de Concertación Tributaria se establece la tarifa progresiva. La tarifa progresiva que aplica para el cálculo del impuesto sobre la renta del trabajo. Se aplica a todos los trabajadores. En la ley se establece cuáles son los estratos, cuál es la alícuota que se debe aplicar. Sin embargo, en el reglamento está establecido el cómo. ¿Cuál es la metodología que debes de utilizar para aplicar ese impuesto? En resumen, el Código Tributario es la norma que establece cuáles son las reglas del juego como sujeto pasivo, que soy el contribuyente, y la administración tributaria como el sujeto activo, que es el acreedor de los impuestos que yo le entrego. La Ley de Concertación Tributaria me establece cuáles son los impuestos que yo debo de pagar. Y el reglamento me dice cómo debo de calcular los impuestos que la ley ya estableció. El Código Tributario me establece cuáles son las sanciones si yo incumplo con los impuestos que están establecidos en la Ley de Concertación Tributaria. Así que ánimo, al igual que yo, debemos de recordar que hay 2 cosas seguras en la vida: la muerte y pagar impuestos. Y qué mejor que si sabemos que debemos de pagar impuestos, hacerlo correctamente. Te invito a leer estas 3 normas tributarias que van a contribuir a tu cumplimiento.